alegría. No sé si se sabe la canción Vienen con alegría. Una que nos sepamos todos. Bueno, vamos a comenzar nuestra misa y cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que nos ha llamado a su presencia y nos ha llenado con el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, desde ahora y siempre, con todos ustedes. El Evangelio nos habla de las cosas que crecen en nosotros. El otro día veíamos la parábola del sembrador y el sembrador sale a sembrar y después crece la semilla. Pero a veces también, dice el Evangelio, crecen semillas que no tienen buen fruto. Crecen los frutos malos. Y en nosotros también poder discernirlo con el tiempo, discernir nuestros pecados, pedirle al Señor la conversión, pedirle al Señor un cambio sincero y un cambio real de nuestras vidas, y que cada misa sea el inicio de ese cambio. Así comenzamos la misa, poniéndonos con total confianza en este camino nuevo, en esta vida nueva a la que el Señor nos invita. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento y oramos con corazón a la palabra.
Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Es palabra de Dios. Te alabamos. Con el Salmo vamos a responder. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y Él, que sondea los corazones, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te alabamos. Nos disponemos a que Dios siempre el Evangelio en nosotros. Por medio de la escucha, abrimos no solo el oído, abrimos el corazón a esta palabra que siempre nos El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño,
porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso esta parábola: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse a sus ramas. Después les dijo esta otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro día poníamos la mirada en el terreno que recibe la semilla. Nosotros somos esos que reciben la siembra. Y nosotros tenemos apertura para recibir la siembra o superficialidad, ¿no? Decía también el Evangelio, hablaba de la superficialidad, o tenemos mezcla de espinas que a veces ahogan la semilla. Y entonces, en el Evangelio de hoy, más bien se refiere a la semilla. Es buena semilla la que se siembra. Porque el Señor siembra buena semilla, el Señor siembra el bien entre nosotros. Y entonces el bien hace crecer. Ellos conocían bien las dos plantas, el trigo y la cizaña. Siempre el que tiene el campo sabe contra los yuyos que lucha, ¿no? Hay unos yuyos contra los que luchamos todos. Nos pasa igual que a los campesinos. Todos tenemos algunos yuyos malos que nos hacen luchar, que nos hacen sufrir también, ¿no? Pero la diferencia es el crecimiento del trigo más alto. En cambio, el crecimiento de este yuyo, al que Jesús se refiere como la cizaña, yo la verdad que no lo conozco, nunca he visto una planta de cizaña, nacido en la cuarta sección, jamás he visto una planta de cizaña, no sé de qué se trata, pero sé que crece menos, por eso
la parábola es explícita en nombrar a los dos. El trigo como de mayor crecimiento, y se nota en la cosecha, y la cizaña como más pequeña. Por eso a la hora de quitar hay un discernimiento. Se puede discernir, es diferente. O sea, son parecidas pero no son lo mismo. No es que tengan al principio una distinción como para decir arranquemos la cizaña. Por eso es que cuando van a arrancar la cizaña, el dueño del campo lo frena y le dice no, todavía no, porque corren el peligro de arrancar el trigo. Fíjense, la parábola es incompleta porque no habla de la conversión. Por ejemplo, uno podría decir, si pensara que esta parábola fuera completa la parábola, podría decir, bueno, yo nací cizaña, estoy frito. El Señor me sembró el demonio a mí, yo soy la siembra del maligno. Y entonces, ¿se acuerdan esos insultos antiguos? ¡Hijo de Satanás! O sea, como que fuera sembrado por el maligno. No, esta parábola no se refiere a ese aspecto y no hay que usar esta parábola para ese aspecto, sino para mostrar la paciencia de Dios. Esta parábola muestra la paciencia de Dios que deja crecer para poder discernir. Porque muchas veces hay que dejar crecer las cosas para poder discernir. No hay que arrancar antes de tiempo. Muchas veces nos agarra esa prisa de arrancar las cosas antes de tiempo y cortamos con vida buena, cortamos con buenas cosas, que hay que darle un tiempo de crecimiento. Muchas veces nos agarra a nosotros esto de arrancar antes de poder discernir, arrancar antes de ver claro, cortar. A veces las rupturas de las familias se parecen a esto, a veces, ¿no? Un arrancar y cortar sin discernir. Cuando uno conoce algunas historias familiares se da cuenta que esto a veces pasa. Y a veces nos pasa cuando ejercemos esa violencia, ¿no? Arrancar tiene sí como una violencia. Cortamos, hay que cortar con esto porque no queda otra, ¿no? La parábola nos muestra que el Señor no es así. La parábola nos muestra a un Señor paciente. Y las lecturas precisamente afirman eso. La primera lectura dice que el Señor tiene un gran poder, pero si lo usara así inmediatamente contra el mal del hombre, nos arranca todo de una. ¡Wow! No queda nadie. Dice, por eso, Señor, lo alaba el que escribió la lectura, por eso, Señor, dice el autor bíblico, vos sos bueno e indulgente y tenés compasión de todo. El Señor es compasivo, tiene paciencia, ¿no? Se da cuenta de que el hombre es de barro y no lo arranca ahí nomás. Es un aspecto difícil a veces para nosotros, esta paciencia. Cuando a veces somos medio justicieros y vamos así como esto se terminó, se tiene que terminar de una buena vez. Y el Señor nos muestra que esa buena vez a veces es antes de tiempo, ¿no? A veces cortamos antes de tiempo. Por eso, en otra parábola de este estilo aparece la higuera, ¿no? Cuando aparece el que cultiva y le dice, hija, no la cortes todavía. La voy a volver a remover, le va a dar otra oportunidad. El Señor como que va dejando crecer. Porque está la confianza de que el bien crece más que el mal. A veces el mal crece más rápido, pero el bien crece más alto. El bien llega más lejos que el mal. Porque las cosas que se hacen bien en el bien son las cosas que se hacen en Dios, son cosas más perdurables, cosas más duraderas. Y nosotros no tenemos que desesperar de eso. Cuando hacemos las cosas y no salen a la primera y no salen a la segunda,
que hacerlas con paciencia, porque esas cosas son más perdurables, cosas bien hechas, bien pensadas, bien discernidas, son cosas que van más lejos. La parábola de la pequeña semilla, que parece que no va a pasar nada con esa semilla, tiene la vida suficiente como para crecer un montón, la del granito de mostaza, ¿no? Porque tiene una genética, la semilla la contiene esa vida interna, que falta que explote y crezca nada más. Crece y crece y crece y crece, es así. Es decir, está en la genética de la semilla. Es más, está en la genética del bien, por eso se siembra buena semilla. Si dejamos que Dios haga el bien en nosotros y nosotros nos entregamos al bien, el bien que hacemos crece, no lo dudemos. No pensemos que los malos van más lejos. No dudemos, no pensemos que los malos triunfan. Pueden triunfar, batallas, pero no la guerra al final. Está en la genética del bien. Porque a nadie le gusta que le hagan el mal. Y porque el que hace el mal destruye todo y deja todo destruido. Entonces eso no va muy lejos. En cambio, el que hace bien construye. Y sobre eso que se construye se sigue construyendo. Por eso la parábola apunta a que tengamos esperanzas. Que tengamos esperanzas y confianza en el Señor. Por último, para afirmar más todavía esta confianza en el Señor, cuenta otra parábola más. Dice, una pequeña cantidad de levadura. Y nosotros no conocíamos las cantidades del Evangelio, estamos desactualizados con respecto al Evangelio en eso, pero es un montón de harina, las medidas de harina, y una pequeña cantidad de levadura que va creciendo y va haciendo su actividad, casi sin que se note. El otro día me contaban de se ha puesto de moda la masa madre, dicen, me contaban que no lleva levadura, son las propias levaduras que son invisibles, ¿no? Así que le tuviéramos que agregar algo. Dice que bueno, hay algunas levaduras que nosotros no las tenemos ni consideradas, que empiezan a levantar y se multiplican, ¿no? El bien se multiplica. La otra vez les comenté, en este tiempo de pandemia hubo gente que salió a pertrecharse ahí nomás. ¿Se acuerdan de las colas de los supermercados antes de la cuarentena? Antes del 19 de marzo. Lo que era ir a las góndolas y ver las góndolas vacías y que no había un alcohol en gel, había que recorrerse 600 farmacias para encontrar un alcohol en gel y no había una lavandina y nos quedamos con esa parte media egoísta que tenemos todos, ¿no? Media de sálvese quien pueda que tenemos todos, pero hay otra parte que va más lejos, otras actitudes que van más lejos, que son las actitudes de la solidaridad, de aquel que, a pesar de la pobreza de este tiempo, se anima a compartir. La colecta de Cáritas ha sido muy buena, realmente no esperábamos en este momento de crisis. Todavía no terminamos de contar en la diócesis la colecta de Cáritas, de juntar los datos de todas las parroquias, pero pronto lo vamos a tener. Y nos asombra ese bien que va más lejos. El mal que está para perdonarlo, para corregirlo y para cambiarlo. Pero ese otro bien hecho, ¿quién lo niega? ¿Quién lo va a hacer desaparecer? Esa otra generosidad. ¿Quién quita ese acto? El Señor, con esta palabra que crece, con esta genética invencible que tiene, nos invita a ir con Él, lejos. El Señor ha sembrado en nosotros. Y la semilla que ha sembrado es esta semilla, la que tiene esta genética, que va hasta el granero, que es lo último de lo que vamos a hablar en esta homilía de hoy. El granero del Señor es la pertenencia a Él. Nuestra vida
identificada con el mal, se va simplemente a destruir. Nuestra vida identificada con el bien, con la genética de esta semilla que el Señor quiere sembrar en nosotros por medio de su palabra, va a identificar al Señor que nos ayude a pertenecer, a permanecer en Él y a perseverar. Que así sea. Creo en Dios, Padre. Creo en el Espíritu único y con nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder del Poncio, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el cielo la creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Tomemos asiento, ofrecemos el Palestino y cantamos el número 4, Saber Verdad. ¿Alguien que se anime a empezarlo? En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo y el vino de nuestro cantar. Trae el pan de vino nuestra justa y amar la justicia y la paz, saber que verdad, saber que estará, partiendo a los pobres su paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el mismo bien de todas las santas. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección la ofrenda de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oración de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, porque resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la paz. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor.
de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente presentada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos desde la fe, proclamamos el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, con lo cual participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en las vísperas del domingo, de que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelo y su auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Pensemos en nuestros queridos difuntos y en aquellos por los que ofrecemos esta Eucaristía. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y auxilio nuestro, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra oración crece y llega al Padre. El Espíritu, como decía la segunda lectura, viene en ayuda de qué? Viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos rezar, pero el Espíritu nos ayuda porque Dios es compasivo y por eso nuestras palabras llegan a Dios cuando le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tus palabras, concede la paz y la unidad que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo
de siempre con ustedes. y con Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no estoy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos de recibir la comunión en la mano. Con tus manos en las manos del Señor, de Galilea. Con tus manos en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. En las manos del Señor, que calma el mar. Por tus pies en las huellas del Señor, de Galilea. Por tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a guiar, noche y día sin cesar. Por tus Pies en las huellas del Señor, que calma el mar. Y en tus labios la palabra del Señor de Galilea. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a guiar, noche y día sin cesar. En tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Bueno, más.
Oremos. Padre, ayuda a confortar tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sobre ustedes y sus familias, sobre sus niños, ancianos, enfermos y también sobre sus amigos, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para que crezca en nosotros y nosotros seguir creciendo en el bien, vayamos en paz. Demos gracias. Avisito cortito, este lunes, por ser Día del Amigo, hay misa a las 17 horas, así celebramos al amigo Jesús. Así que acá nos podemos juntar. No, sí. Están disuadiendo todas las juntadas de amigos, pero dentro del protocolo sí nos podemos juntar con nuestro amigo Jesús. Así que hay que anotarse también con anticipación al mismo celu, como lo hacemos siempre. Que tengan un hermoso domingo y en familia y una buena semana. Y una cosita más, el sábado que viene la confirmación ha organizado una venta de empanadas, así que con cualquiera de confirmación que conozcan, pregúntenle y van a tener info para ayudar. Va sobre todo a la ayuda de la construcción de la casa parroquial, igual que la colecta de ahora. Muchas gracias. Tengan buena semana. Gracias. Nos despedimos cantando a la Virgen. Del número 7. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llename